En este video analizaremos de una forma sencilla qué es el cultivo de tejido vegetal. Desplor es una empresa que aplica la tecnología de micropropagación de cultivo de tejido vegetal con el objetivo de producir plántulas de algunas variedades de ornato. La micropropagación de cultivo de tejido vegetal es el conjunto de técnicas y métodos de la biotecnología mediante los cuales se propagan plantas de forma asexual, acelerada y eficientemente, en grandes cantidades, y se aplica generalmente a plantas que no se reproducen fácilmente por métodos tradicionales como las semillas o los esquejes. El proceso se inicia a partir de una planta madre, escogida por sus características sobresalientes en los parámetros buscados. Si son plantas de ornato, por su tamaño, forma y belleza. Si son plantas para uso alimenticio, por su tamaño, presentación, contenido alimenticio, sabor, etc. En esta biotecnología se efectúa una reproducción asexual, en donde todos los hijos tienen las mismas características de la planta madre. Los frascos donde se sembrarán los brotes contienen un medio de cultivo que se prepara previamente y que contiene una mezcla de sales minerales, vitaminas, productos químicos reguladores de crecimiento vegetal, energía química en forma de azúcares, agua y el agente de sostén mecánico de las plántulas, que normalmente es agar-agar. Primero se selecciona la planta madre y se coloca en un lugar donde se le ofrezcan buenas condiciones sanitarias por varios días. Después se le hace un corte en la sección de su organismo donde se encuentren los grupos celulares de donde se desea extraer el explante. Este corte se desinfecta y se lleva a una zona estéril, que normalmente es una campana de flujo laminar, en donde se hace un microcorte del grupo de células deseado. A continuación se siembra el explante en un frasco conteniendo el medio de cultivo previamente esterilizado en autoclave. A este se le llama establecimiento de cultivo aséptico o simplemente ECA. El frasco con el establecimiento de cultivo aséptico se coloca en un estante de la incubadora y después de cierto tiempo presentará brotes, que una vez que hayan alcanzado el tamaño adecuado, regresarán a la campana de flujo laminar, donde serán individualizados por un corte y resembrados en otros frascos y llevados nuevamente a la incubadora hasta que también estos tengan brotes y a su vez sean cortados. Este ciclo se repite tantas veces como sea necesario para lograr el número de brotes deseado. Por ejemplo, un ECA producirá en circunstancias óptimas aproximadamente 1000 individuos en un año. El siguiente paso en este proceso es el enraizamiento de los brotes, que los preparará para su vida futura. Estos brotes se siembran en otro medio diferente in vitro respecto a la etapa anterior. La etapa final es la aclimatación de la plántula. En ella sufrirán cambios drásticos en su vida. Es algo semejante al cambio de un niño a un adolescente. Las plantas enraizadas in vitro se sacan de la incubadora y se llevan a un vivero de aclimatación. Ahí se siembran en charolas con un sustrato cuya composición, retención de humedad y esterilidad es clave para el ajuste de la planta a su realidad futura. En el frasco la humedad es muy elevada. Los estomas, que son las estructuras celulares responsables de regular su transpiración y la pérdida de agua de la planta, todavía no funcionan adecuadamente. Al abrir el frasco, la planta debe reaccionar a los cambios de temperatura y humedad ambientales, aunque este cambio no se hace de forma drástica porque las plantas no lo resistirían. Primero se colocan en un microclima en donde todavía tienen humedad elevada durante aproximadamente un mes.
Las condiciones del cultivo in vitro generan cambios en algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de las plántulas. Por ello, durante la etapa de aclimatación, los cambios deben ser graduales para minimizar el estrés en las plántulas y lograr una mejor tasa de supervivencia. Desde los puntos de vista del mercado y de la economía, las plantas que se reproducen por semilla o por esqueje, que es un camino menos sinuoso, son más baratas. Queda claro que la reproducción por semilla o por esqueje no requiere ni los insumos, ni los cuidados, ni el esfuerzo que se invierte en la técnica del cultivo de tejido vegetal. Es por ello que esta biotecnología se aplica a plantas que por su naturaleza son caras y escasas, que requieren mayor cuidado en su control de calidad, que no son fácilmente reproducidas por métodos tradicionales como las semillas o los esquejes, debido a sus particularidades biológicas, y que cuando el mercado exige grandes cantidades de planta de calidad uniforme y estable, está presente la biotecnología.